Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos marcan una clara, descarada más bien, escalada de las grandes potencias, entiéndase Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y todos los adláteres circunstanciales e interesados como Liga Árabe, para montar en el Consejo de Seguridad un inminente ataque a Siria, previa guerra mediática permanente. Pero veamos las consecuencias del paquetazo neoliberal, de la crisis que recorre Europa como el fantasma aquel, consecuencia de años tras años de gobierno con la doctrina neoliberal que han pretendido, y felizmente han fracasado, vendernos aquí. Es vergonzoso lo que está pasando y cómo sufren las consecuencias los pueblos. Para completar el panorama, en Grecia, por ejemplo, hay una ola de frío sorprendente porque no se dio antes en cierta medida también, ¿no? Y desde Turquía incluso han tratado de cruzar la frontera algunos y han muerto incluso un palestino en el intento, ¿no? Pero Grecia tiene gente con esta ola de fríos durmiendo en las calles o sobreviviendo en las calles. De Italia ni se diga la situación económica y Monti tratando de hacer buena letra y permanecer en las grandes ligas. España, bueno, más de 5 millones de desocupados y sigue la cosa hacia abajo. Portugal está significativamente fuera de las noticias. En Francia, Sarkozy sigue inventándose un personaje. La señora Merkel ya no sabe qué hacer con su liderazgo. Bueno, ella sí sabe qué hacer. Lo que pasa es que no logra que los demás hagan lo que ella quiere. Y en Londres, los siempre aislacionistas y unidos cuando les conviene británicos, bueno, que lo diga el propio primer ministro, tienen el gobierno que se merece, en grandes problemas además, ¿no? El hecho es que comenzaremos por Grecia, porque después la situación de Medio Oriente van a ver qué interesante en el segundo bloque, pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y fundamentalmente la cruda realidad en las calles. Llega la noche, llega el frío y la situación, mientras los grandes cacaos se van de Davos a la cumbre de la Unión Europea, es que la gente ya no sabe qué hacer para sobrevivir. El drama de los taximetristas ya se lo contamos, ¿no? Pero vean esto, ¿no? Temperaturas de congelamiento, nieve, las calles de Atenas, la gente huyendo del frío, fuertes heladas, nieve y temperaturas bajo cero, enfrentándose a graves problemas en las calles y en las carreteras en gran parte del país. La temperatura más baja se registró en la mañana en Alejandrópolis, al este. Los termómetros bajaron hasta 10 grados bajo cero. Y esto es Atenas. ¿Cómo se sobrevive con esa temperatura en la calle? Es algo que, por ejemplo, se lo podría preguntar al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, a José Manuel Barroso o a Germán Van Rompuy, es decir, la troika, ¿no? Estos son los lugares donde se trata de dar ayuda a los más desposeídos, a fin de sobrevivir, si no mucha comida, que no la hay para esta gente, al menos un techo. George Astolopoulos, presidente de una fundación para los sin techo, dice: tenemos un programa en la calle y un programa aquí para lograr una coordinación de los reportes de ciudadanos que operan las 24 horas para distribuir ropa de abrigo y cualquier cosa que pudiera ayudar en estas horas de tremendas dificultades. Tal vez un plato de sopa caliente, algo para esta gente que está en la calle y sin esperanzas. Ahí estaban llevando mantas y algo de comida caliente. Sin mencionar ningún número, diría que el número de sin techos ha aumentado enormemente a raíz de la crisis
y de la situación económica que se ha creado aquí en general. La eterna Grecia, la referencia cultural, la que superó tantos desafíos en la historia, ahora parece que buena parte de sus ciudadanos sucumben no a las guerras heroicas e históricas, sino al resultado de la ideología neoliberal y los paquetazos neoliberales que le han aplicado y los que vienen en camino. Esta gente está esperando un plato de sopa caliente, haciendo cola en la calle. El inmigrante de origen palestino que les hablé murió por congelación tras ser evacuado a un centro médico. Sus compañeros africanos y asiáticos de varias nacionalidades salvaron la vida porque encontraron una islita en medio del río. Mientras tanto, los jefes de la economía europea posan para las cámaras. Herman Van Rompuy y, por supuesto, José Manuel Barroso y Lucas Papademos, ¿no? Van Rompuy dice: pienso que estamos tratando de mantener tan pronto como sea posible la unidad, la unión, teniendo en cuenta que los que tenemos en común la misma moneda, tenemos la posibilidad de lidiar con el problema vinculados con este, porque es una gran transferencia de soberanía y tenemos el derecho a hablar de esto dentro de un marco en el cual todos nos podamos mantener vivos y podamos vivir. Por su parte, Lucas Papademos dijo: concerniente a la voluntad de reestructurar la deuda, ha habido un significativo progreso sobre la base de parámetros económicos, bla, bla, bla. En los próximos días continuarán las conversaciones para que logremos esta meta y un acuerdo, en paralelo con la finalización de las consultas, oigan bien, para un nuevo programa de crecimiento económico para Grecia. Por Dios, el mismo catecismo neoliberal en todas partes. των διαβουλεύσεων για το νέο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδος. Luego reunido con el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, la primer ministra de Luxemburgo y de la Eurozona. Esto vale la pena verlo, la salida, ¿no? Esto era en Bruselas. Y el ministro para las Finanzas de la Eurozona, Jean-Claude Juncker. Hemos venido aquí, pero no hay una movida decisiva todavía. El primer ministro griego nos ha informado acerca de las discusiones con su gobierno y la Troika, y Van Rompuy y yo estamos ayudando a que la Troika tenga ayuda de parte del gobierno griego para cumplir con el plan, y estamos interesados en el intercambio de opiniones, que ha sido fructífero. Y prestenle atención a lo que viene después. Helle Thorning-Schmidt, la primer ministra danesa, sale, evidentemente evita el frío, y se apresura a tomar la limusina que le está esperando. Vean, es la dama de rojo. Vean esto, el carro va hacia atrás. Pudo haberla prensado entre este y el siguiente carro. Chocaron. ¡Qué maravilla! Ahora, el conductor de esta, una de las colecciones de limusinas oficiales, por supuesto no se preocupa de su pasajera, sino del carro. Ah, no hay nada, no pasó nada. Muy bien. Helle Thorning-Schmidt pudo haber sido noticia hoy. Sube del otro lado, al fin y al cabo se subió a la inglesa. Mientras la Unión Europea presiona a Atenas para que cierre un pacto con la banca internacional y cumpla con el ajuste. Vean lo que pudo haber ocurrido ahí. Ella iba casi entre los dos carros, el carro viene hacia atrás y choca con el que está atrás, esperando. Mire cómo se tapa la cara, dice: no puede ser, no puede ser. Los problemas económicos abruman, ¿no? Y el frío está fuerte y venía apurada, de la calefacción a la calefacción del vehículo. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que aquí pudo haber, por lo menos, algunas hermosas piernas quebradas hoy, ¿eh? No los bancos, sino lo que sustentan la economía de este país, la primer ministro de Dinamarca. Increíble esto. Una simpleza, aparentemente, pero hubiera sido la noticia de la cumbre, ¿eh? En Atenas, mientras tanto, el panorama sigue siendo el mismo.
el drama de todos aquellos que tratan de encontrar trabajo, de los que se graduaron y no tienen un lugar bajo el sol, de los jubilados que van a tener que trabajar más, de los legisladores que parecen estar de espaldas a la realidad, de la minoría que se ha hecho rica evadiendo impuestos, y Evangelos Venizelos diciendo: en los próximos pocos días, incluyendo los individuales y los partidos, debemos tomar muy difíciles decisiones y compartir el historial de responsabilidad por el futuro del país y por nuestro futuro. ¿Cuántas veces hemos oído esto de parte de los que aplican un paquetazo neoliberal? El mismo catecismo que le aplicaron a América Latina, crisis tras crisis. Bueno, ahora le llegó a Europa y no hay opción. Parece que la palabra dificultad, tiempos difíciles, ya son lugares comunes. Grecia insinúa que tal vez le quiten de la deuda, si tiene muchísima suerte, porque además no tiene con qué pagar, un 70%. El ministro de Finanzas y viceprimer ministro Venizelos insinuó hoy que la quita de la deuda en manos privadas. La deuda en manos privadas es 206.000 millones de euros. Podría superar el 70% y muy superior al 50% pactado en la cumbre europea del pasado octubre. Hay una seria discusión basada en nuevos hechos. Hablamos de las siglas por las que se conoce el plan de quita, el PSI, mucho mayor que la original. Podríamos llegar al 70% del valor presente neto en los bonos de Grecia. Qué panorama para los más tenedores de bonos, ¿no? Por desgracia, dijo, el tiempo se nos está acabando. Hasta el 13 de febrero debemos comenzar formalmente el proceso de canje de bonos para evitar los vencimientos del mes de marzo. Así lo dijo en la rueda de prensa que acabamos de ver en referencia al desembolso de 14.400 millones de euros en bonos que afronta Grecia en el vencimiento para el próximo 20 de marzo. Para hacer frente a este pago, Grecia necesita recibir una nueva, oigan bien, una nueva inyección urgente de créditos de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, con los que también prevé cerrar esta semana un acuerdo sobre las condiciones del nuevo préstamo, cuyo valor pactado en octubre era de 130.000 millones de euros, pero que ya a esta altura no será menos de 145.000 millones de euros. Los titulares de la prensa, bueno, Merkel está jugando con fuego. Ella está acostumbrada a tratar de poner orden y quiere ponernos un comisionado para que finalice el trabajo en el país. Tortura en el nuevo préstamo, dicen otros. En la Cámara de los Comunes, el primer ministro David Cameron decía, entre pitos y gritos y abucheos, justificó hoy que no supone a priori una amenaza para el Reino Unido la situación de su país en medio de esta crisis europea. Defendió su decisión de no bloquear el uso de las instituciones de la Unión Europea para la aplicación del nuevo tratado, entre el malestar de los euroescépticos de la Cámara. Y Cameron justificó hoy que no supone a priori una amenaza para el Reino Unido la aplicación de un tratado que no apoya a la totalidad de los países comunitarios. El primer ministro sugirió que el Tribunal de Justicia y la Comisión Europea deberían ser usados por los 27 miembros de la Unión Europea y no para la aplicación de un tratado que no apoya a la totalidad de los países comunitarios. El Reino Unido, dijo, no es parte del nuevo tratado, por tanto, no supone ninguna obligación para los británicos, ya que tiene autoridad legal para nosotros. Se le rieron en la cara, ¿no? Ruidosamente, hasta lo pitaron. Y reconoció además que oigan bien, neoliberales, una adecuada disciplina fiscal es necesaria como parte de una solución a largo plazo para los problemas de la eurozona, aunque insistió en que el nuevo tratado no es la forma de hacerlo. En esta ocasión Cameron contó con la presencia en el Parlamento de su viceprimer ministro Nick Clegg, que en diciembre se ausentó del debate para mostrar su malestar por aquel veto británico. El giro dejó sobre todo satisfechos a sus socios del gobierno, los liberaldemócratas, que intentan suavizar la postura británica en Bruselas. Y esto
es algo de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Esto no entró anoche, pero es la realidad. Esto es Oakland, California, una de las plazas centrales frente al edificio Kaiser. Ahí están reprimiendo airadamente a los pacíficos ocupantes, más de 400 detenidos del movimiento solo en Oakland, pero ya van en general en todo el país una cifra que conservadoramente podría haber superado los 5.000 detenidos y algunos dicen que 6.400. 121 ciudades de Estados Unidos han tenido que ser testigos de la protesta de los ocupantes. Aquí ya estamos en la otra costa, hoy es Washington, Distrito de Columbia. Aquí están en la Plaza McPherson. Y aquí, McPherson es un general de la Unión que murió a los 35 años en Atlanta, ¿no? En 1864. Esto es de la Guerra de Secesión. Y los indignados de Washington se les prohibió acampar en los parques. Taparon la estatua de McPherson con sus proclamas, apilaron todas sus pertenencias y acomodaron las tiendas de campaña en el centro de los parques para obstaculizar los intentos de los efectivos policiales de realizar un desalojo. Algunos de los ocupantes colocaron letreros en los alrededores y en sus tiendas con la siguiente frase: desalojado de mi casa por un banco y desalojado de mi tienda de campaña aquí por la policía. El 99% de la humanidad no tiene lugar seguro para descansar. Como resultado de los enfrentamientos entre ambas partes, ahora se confirma la cifra de no menos de 6.400 los arrestos en total desde el inicio de la ocupación en Nueva York el pasado 17 de septiembre. Aquí estamos en el ombligo de Washington y Capitolio al fondo, como pueden ver, y esto es una señal inequívoca de cómo la están pasando. La bandera estadounidense al revés. Esto es irrespeto, es una señal internacional de emergencia y de pedida de ayuda. Tiene ese sentido, además de las lecturas que ustedes le quieran dar. Si esto no recuerda las movilizaciones de la época de Vietnam, dígame qué. A pleno mediodía y la sombra de la política, cae la sombra de la política de Estados Unidos. Nosotros somos el pueblo que no pertenece a las corporaciones. Estoy soñando con un servicio médico universal. Estoy soñando con unas instituciones que no sean genocidas. Ahí están, en el centro de una de las plazas. Ocuparon 2 plazas de Washington. Y mientras tanto, Obama se refería en una reunión con el gobierno, con el representante del gobierno georgiano, aquel títere que fue abogado en Nueva York, que se comía las camisas cuando, las corbatas, más bien se las masticaba, entrevistado por la BBC cuando creía que Estados Unidos y la OTAN lo iban a acompañar, entrando en los territorios vedados de Moscú. Bueno, resulta que el presidente Obama se refirió a la nación de Georgia como Rusia, luego de la reunión bilateral con el presidente georgiano. Desafortunado el ya que el presidente estaba celebrando los 20 años, justamente los 20 años de la independencia de Georgia, de la Unión Soviética. Bueno, decirle Rusia a Georgia fue una burla al presidente, bueno, al fin y al cabo es un ciudadano estadounidense, ¿no? Y a toda la población georgiana, porque Georgia fue conquistada en 1921 cuando el ejército rojo soviético invadió el país. Hace 3 años Rusia invadió Georgia como parte de la disputa territorial que sigue a fuego lento desde que Georgia recuperó la independencia después de la caída de la Unión Soviética a comienzos de la década de los 90. Ahora bien, aquí se dijeron todo lo lindo, ¿no? Y Obama insinuó incluso que podían hablar, aparte de la ayuda y el intercambio y el libre comercio, algunas otras opciones, como tal vez en una relación ganar-ganar, entrenar sus fuerzas. Y ahí fue que se afincó este hombre, que tiene la herida de que su aventura lo dejaron parado, lo dejaron ir hacia adelante y se quedó sin retaguardia. No estaba ni la OTAN ni Estados Unidos detrás.
En París, bueno, el primer ministro Mario Monti trata de decir que él no es un tecnócrata. Dice en esta reunión con los pesos pesados, recibido en París para recibir el premio, oigan bien, Europeo del Año. Y dijo en francés: pienso que estamos reunidos hoy, como estábamos ayer en Bruselas, para el compromiso con Europa. Y es muy importante esto porque pienso que Europa, y yo creo definitivamente el armamento necesario aquí es, oigan bien, la disciplina presupuestaria. Pero no piense que soy un tecnócrata, dijo después. No quiero que me vean como un tecnócrata. Con el debido respeto, y precisamente por ese respeto, la disciplina presupuestaria la podemos lograr juntos, así como las políticas de crecimiento. Esto es un complemento esencial para asegurar el presupuesto de crecimiento para aquellos que están ahora bajo prueba, y particularmente para la juventud que está sufriendo en toda Europa y particularmente en mi país con el desempleo. Partout dans mon pays, très particulièrement en termes de chômage. Luego dijo: mi profunda ambición es no solamente establecer un sólido Estado italiano dentro de la Unión Europea y de la zona euro en términos de resolver los problemas y no ser una causa de ellos. Y también cultivo la esperanza de que a cierto punto, después de mucho tiempo, este gobierno me permita retirarme, porque sea a causa de las elecciones y cambios políticos, y haya dejado atrás la normalidad democrática y un clima de diálogo, de manera que haya una humanidad más serena y nadie tenga que pensar en los problemas de ahora. Y el gobierno, que tengo el gran honor y que he recibido junto con este premio esta noche, haya llegado a un feliz término. Gracias. De ma présence au gouvernement et donc le grand honneur que j'ai reçu ici ce soir. Merci. La ceremonia del galardón se celebró a partir de las 19 horas local en la Asamblea Nacional Francesa. Recibió el premio Europeo del Año, concedido por la publicación política francesa Trombinoscope. Esto es un Rafale. ¿Qué hizo Francia para conseguir que la India, en lugar de elegir las mejores ofertas del Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, decidiera comprar 126 Rafale, lo cual literalmente salva de un futuro muy desagradable a la Dassault francesa? Es algo que estará en el secreto. Pero Sarkozy está que tira cohetes, descorcha, porque 126 Rafale le permiten a la Dassault seguir trabajando durante décadas, porque ya iba casi a la quiebra. La France, son aéronautique, son industrie. Un gran evento ha ocurrido hoy. Francia, su aeronáutica, su industria han tenido un enorme éxito con el Rafale, ganando la competición en uno de los países donde ha sido más difícil, más dificultoso. Y perdimos ese mercado hace 3 años. Ahora hemos vuelto en la competencia con los aviones franceses y hemos probado, y espero que todo el pueblo francés entienda esto, que tenemos un buen producto, que lo apoyaremos cada vez que lo tengamos y que seremos extremadamente competitivos en los mercados. Esto no era inevitable, pero estábamos esperando por esto hace 30 años. 126 Rafale en India. Eso va más allá de lo que la compañía hace y más allá de aeronáutica. Esto es un signo de completa confianza en la economía francesa. Gracias. Ça faisait 30 ans qu'on attendait ce jour. 126 Rafale en dernière phase en Inde, ça va bien au-delà de la société qui les fabrique, bien au-delà de l'aéronautique. C'est un signal de confiance pour toute l'économie française. Merci. Bueno, esto significa que le deben haber ofrecido todo a la India, absolutamente todo,
incluyendo transferencia de tecnología, financiamiento, lo que sea, porque tuvieron que derrotar al Eurofactor, tuvieron que derrotar al F-18, al eventual F-35, a los modelos de última generación, o casi última generación, que Moscú estaba dispuesto a colocar en la India, y había antecedentes de conversaciones interesantes. Tiene motivos para estar feliz Sarkozy. Veamos las cotizaciones. El precio del petróleo venezolano sigue estable, $107.58. Les recordamos que nuestro presupuesto está calculado alrededor de los 40, 50. El precio del petróleo de la OPEP, sin embargo, no sigue estable como el nuestro y cae en un número interesantísimo, $111.11. El precio del Brent del Mar del Norte sube levemente, $111.64. El West Texas, un marcador que nos interesa, también sube, $99.79. La onza Troy de oro, 1.744 flat la onza. El precio del cobre baja, 8.320 la tonelada. El precio del café baja, $2.150 la libra. Y el precio del euro baja a 1.30 respecto del dólar, que es un nivel aceptable, sobre todo dadas las circunstancias. Hora exacta de un corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estábamos recordando las imágenes previas del corte, la entrevista que le hicimos a la Madre Teresa de Calcuta en el viejo avión presidencial, aquel que cariñosamente le llamaban el Camastrón. Vinimos juntos, la fuimos a buscar a Panamá y la trajimos, tiempos de la Cuarta República. Y era interesante verla a ella bajo el escudo presidencial, el poder temporal, y ella con toda su santidad y su fama discreta, con todo lo que traía era el libro de oraciones y una poca ropita anudada en un gran pañuelo. Eso era todo el equipaje. Increíble, recuerdo que me trajo eso. Y por supuesto era gobierno de la progresista de la democracia cristiana y fue condecorada aquí. Recuerdo, entre otras cosas, que estamos viviendo en Siria un proyecto mejorado de lo que se hizo en Libia, que ahora está mostrando todas las costuras abiertas. Pero aquí, en Siria, y para la alegría del gobierno de Israel, entre otros, incluyendo las testas coronadas del mundo árabe que necesitan pagar protección a los imperios de turno, lo mismo que está pasando con Irán, pero ya hablaremos de eso. El hecho es que aquí hay una masa crítica y la presencia de los buques estadounidenses en el Golfo no van solo con Irán, sino que como ellos hacen lo que les da la gana en el Irak, que antes ayudaron y después destruyeron, podrían volar perfectamente ida y vuelta por aquí e incluso usar las bases, pero en fin, esa es una hipótesis. Lo que quiero decirles es que la Liga Árabe está, con la ayuda de muchos países de Europa y por supuesto con el beneplácito de Israel y todos los lobbies y la oposición abierta de Moscú y de China, preparando una votación que debe tener lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para crear el marco legal, al mismo tiempo que aumenta la guerra mediática, como la hicieron con Libia, recuerdan, incluyendo que llegaron a imitar la Plaza Verde en otro país, ¿no? Y están preparando eso, un marco legal para poder ir contra Siria. Quieren aplicar el mismo modelo mejorado, porque quieren cambiarle la cara al mundo árabe que puedan controlar. Es de una desfachatez total. Y como les habíamos dicho, a algunos personajes ya ni siquiera les preocupa la apariencia, lo que les interesa es el poder. Van a ver el nuevo cambio de imagen de Hillary Clinton, que parece otra vez salida de la ducha, pero con una moda que nos recuerda a la sobriedad del estereotipo de Hollywood cuando hablaban de una oficial de la Rusia soviética. Es insólito. Véanlo ustedes y juzguen. Pero, ojo, esto es un drama en pleno desarrollo, ¿no? Esto que tenemos aquí es la pauta de lo que viene. Se ha reunido con su par francés y su par británico. ¿Qué creen que viene atrás de esto?
Otra intervención con el descaro absoluto, tratando de que la ONU no sea vetada por Moscú y eventualmente Beijing. La Liga Árabe prestándose a alcahuetear esta iniciativa. Otra Libia. ¿Se repetirá algo? Bueno, en el Consejo de Seguridad de hoy las cosas estaban como cabía suponer que están cuando hay algunos de los que tienen derecho al veto y deciden que esto no pasará. Claro, no tiene el sentido heroico de la frase. ¿Vieron el aspecto de la dama, no? Es su derecho. Ahora, esto indica algo, ¿no? Recuerdan aquello de la peligrosa edad que se aplica muy bien para nosotros también, ¿no? Cuando solo el poder se hace más interesante que el sexo, por ejemplo. Bueno, aquí está haciendo su mandado. ¿Y qué dice la dama? Bueno, dice lo que todo el mundo está tratando de repetir, si están de su lado. Y es que tenemos una elección. Estamos con el pueblo de Siria o con la complicidad y el continuismo. La evidencia es clara. Las fuerzas de Assad iniciando ataques que matan civiles, pero más ciudadanos toman las armas para resistir al régimen y su brutalidad. La violencia se incrementa en una espiral que está fuera de control. Ahora sé que algunos miembros aquí pueden estar preocupados que el Consejo de Seguridad podría buscar otra Libia. Esa es una falsa analogía. Siria es una situación única que requiere un nuevo acercamiento hecho a la medida para específicas circunstancias que tienen lugar exactamente donde la Liga Árabe lo ha propuesto. Un programa de transición política que podría preservar la unidad y las instituciones. Ahora, este es el plan. Está designado para que surjan los mejores efectos en Siria y sus vecinos, y estos merecen un cambio y un cambio que trabaje. And efforts of Syria's neighbors to chart a way forward, and it deserves a chance to work. Una oportunidad para que trabaje, ¿no? El plan. Sheikh bin Hassan Al Thani, el primer ministro de Qatar, lleva la voz de la Liga Árabe. Estas son las pequeñas y muy ricas naciones coronadas que tienen que pagar protección al imperio. Pero Hassan Al Thani dice: llamamos al Consejo a tomar medidas basadas en las resoluciones de la Liga de Estados Árabes. No estoy llamando a una intervención militar. Bla, bla, bla. Estamos pidiendo la adopción de presión económica de manera que el régimen siria pueda entender que no puede evitar encontrarse con las demandas de su pueblo. Estamos aquí buscando un cambio de régimen. Es una materia del pueblo sirio y ellos deben decidir. La continuación de la situación actual es una amenaza para toda la región y puede llevar a serias repercusiones a menos que haya un remedio serio y efectivo. El embajador de Siria, Bashar al-Jafari, está escuchando. El primer ministro Hamad al-Bassin al-Thani continúa con su discurso preparado. La máquina de matar está trabajando, la violencia se amplía y tenemos que lograr un approach a esto con algo más que claras declaraciones enviadas por el ministro sirio de Relaciones Exteriores, Nabil El Arabi, secretario general de la Liga Árabe. No dejen al pueblo sirio sin ayuda en estas circunstancias. La violencia está asesinando y debe llegar a su fin. Necesitamos una clara resolución apoyando la política de la Liga Árabe. Y yo busco el apoyo de una resolución que ha sido presentada aquí, cuando no, por Marruecos. El embajador de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, dice: señor presidente, el pueblo árabe ha tenido mucha esperanza en que el secretario general de la Liga Árabe, de los estados que la componen, de los ministros del Consejo de Seguridad, podríamos haber esperado la presencia de alguna investigación que estuviera a la altura de las responsabilidades y terminar, por ejemplo, la ocupación israelí de los territorios árabes.
Estoy poniendo un énfasis en esto, poniendo un fin a las actividades de los asentamientos israelíes y la matanza de árabes. ¿Por qué no hablaron de esto? Cuán extraño es para nosotros que algunos miembros de la Liga Árabe vengan al Consejo de Seguridad, busquen apoyo contra Siria, que nunca pensó dos veces en darle el apoyo a la causa árabe. كان بهدف مطالبة المجلس بتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ووقف أعمال القتل والاستيطان الإسرائيلية المتصاعدة. وكم هو من الغرابة بمكان أن نرى بعضا من أعضاء الجامعة العربية قد لجأوا إلى. El embajador sirio acusó ante la ONU a las potencias occidentales de posturas neocoloniales. التي لم تبخل يوما في التضحية بأغلى ما لديها في سبيل الدفاع عن القضايا العربية. وكذلك في المادة الثامنة من ميثاق. Marruecos ni siquiera levanta la vista para mirarlo de frente. Foreign Office of Germany. فقد تغيرت. Vean la cantidad de gente presenciando, esto es muy poco frecuente, una sesión de Consejo de Seguridad, son las grandes crisis. El embajador sirio ante la ONU acusa a las potencias occidentales. Ban Ki-moon se encuentra en Jordania, Amán, y dice, viene a hacer la tareita, ¿no? El presidente Assad puede tomar acción decisiva con una audaz medida de reforma. Todavía es el líder de Siria. Los líderes de cualquier país tienen un amplio mandato y responsabilidad para escuchar las aspiraciones de su gente, y esto hay que escucharlo muy cuidadosamente, con sinceridad, los desafíos, las aspiraciones de la gente, y tiene una responsabilidad ante estas expectativas. And bold reform measures. He is still the leader of Syria. So leaders of any country have a broad mandate and responsibility to listen to the aspiration of their people. They have to carefully listen and sincerely listen what the challenges and aspirations of their people are. Then they have a responsibility to meet such expectations. Luego dijo, le agradezco a Jordania por haber dado refugio a unos 2.500 sirios que huyeron de la violencia en su país. La Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas continúa trabajando muy de cerca con el gobierno para ayudar en sus necesidades. Las Naciones Unidas están comprometidas en asegurar para Jordania que no quedará sola cargando con este fardo. I'm not aware of any sudden development. El canciller de Jordania, Nasser Youdeh, dice, no estoy al tanto de ningún último desarrollo en la construcción de campos, pero usted debe saber, campos de refugiados, ¿no?, que estamos extremadamente preparados para cualquier acontecimiento y tenemos planes de contingencia. No estamos haciendo nada fuera del ordinario en estos días, pero ciertamente estamos manteniendo un ojo en la situación en el norte, y los planes de contingencia para cualquier posible desarrollo están en la mano. For 5 rounds of meetings here will continue and will ultimately lead to serious negotiations. Hemos tenido 5 rondas de negociaciones aquí y continuaremos. Mostramos seriamente el interés para alcanzar un acuerdo de la solución de 2 estados. Se refería al problema palestino-israelí, pregunta insalvable a la que evadió muy rápido. Mientras tanto, China, al igual que Rusia, tienen poder de veto en el Consejo y también sus reservas. El embajador de Siria en Moscú, Riyad Haddad, entrevistado para una radio local, dijo, esta es una campaña masiva de desinformación, y esta campaña desafortunadamente contiene una enorme cantidad de mentiras, una cantidad de fabricaciones y de faltas a la verdad. Здравствуйте. Здравствуйте. Буквально через минуту. Lo que estoy diciendo es que hay grupos terroristas armados y apoyados del exterior en Siria, y están actuando como un complot del exterior contra Siria. الإرهابيين الذين يحملون السلاح وينزلون إلى الشارع ويطلقون النار على الشرطة والأمن ويعتدون على المؤسسات العامة والخاصة. De lo que se muestra en las imágenes es que estamos actuando contra un pequeño número de grupos terroristas que están tomando las calles con armas
y han comenzado a disparar a la policía y a las fuerzas de seguridad y atacando las instituciones públicas y privadas. هذا الاحتمال غير موجود وهذا كلام عار عن الصحة. Aquellos que apoyan estos motines con armas y dinero son los responsables, dijo. Bueno, salió en medio de ese invierno moscovita y Lavrov, que venía del tremendo invierno ruso, se encontró con el calor del hemisferio sur, nada menos que en Australia. Aquí es recibido por Kevin Rudd, su contraparte australiana, y dijo desde Sydney, vean la transpiración del hombre, ¿no?, bajo las luces, sin aire acondicionado, pegado a una cortina. Rusia no apoyará ninguna imposición a los sirios. La Liga Árabe inició un plan de paz en noviembre que debería haber sido apoyado, llevado adelante en forma consistente y se basaba en 3 puntos. Primero, término de toda violencia, independientemente de dónde venga. Significa que la oposición debe tomar distancia, la oposición debe tomar distancia ella misma de los grupos extremistas armados. Segundo punto, el comienzo del diálogo sin precondiciones. Y tercer punto, sin interferencia del exterior. Estos 3 elementos deberían ser puestos en práctica por la Liga Árabe después de la iniciativa de noviembre, y es la base de la resolución que Rusia introducirá en el Consejo de Seguridad y está sobre la mesa del Consejo de Seguridad. Ahora el reporte está en el Consejo de Seguridad y deberían ser la guía para los hechos. Hemos tenido que tomar medida de cómo algunos están sumándose a tomar partido por algunas partes en este conflicto interno. La comunidad internacional, desafortunadamente, ha tomado posición en Libia y ahora nosotros nunca permitiremos que el Consejo de Seguridad autorice nada similar que pueda ocurrir en Libia. Bueno, nada similar a lo que ocurrió en Libia. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y sí condenamos fuertemente el uso de la fuerza del gobierno contra los civiles, pero condenamos al mismo tiempo, en la forma más fuerte, las actividades de grupos extremistas armados que atacan posiciones del gobierno. Y en Siria la situación es de una gente que trata de aterrorizar al pueblo, y ellos lo que no pueden es, los amenazan para que no vayan a sus lugares de trabajo, para que ni siquiera busquen ayuda en los hospitales, para que no vayan ni siquiera a comprar comida en los comercios. Y luego dijo, el pueblo que está obsesionado con remover regímenes en la región, la gente que busca remover regímenes en la región, realmente deberían pensar muy bien acerca de la pintura, de la foto de gran escala de la situación. Yo me temo que el vigor con que se busca con persistencia el cambio de gobiernos, del que estamos siendo testigos, es una muy mala situación y será mucho, mucho peor que solamente Siria, Libia o Egipto o otro país individual. Y nosotros no vamos a permitir que esto sea fácil. Vamos a buscar el diálogo y no estamos en favor de aislar a nadie. El aislamiento no trabaja. El canciller ruso dice que no permitirá la intervención militar. Pero miren en el importante Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, toda la plana mayor de la comunidad de inteligencia, incluyendo un caballero que muy pocas veces se hace presente. Senador que inicia la ronda de preguntas es Mark Udall, demócrata por Colorado, y quien aparece para responder las interrogantes que ya son lugar común y posición tomada respecto a la Siria de Hafez al-Assad. ¿Quién llega? James Clapper. ¿Alguna vez vieron esta cara? James Clapper,
es el director de inteligencia y casi nunca aparece en un primer plano. Bueno, el director de inteligencia ha dicho que personalmente creo que es tiempo de que el régimen de Assad caiga, y este es un tema, y no puede ser postergado por mayor tiempo. Estamos aquí para estar atentos a lo que está ocurriendo allí. La oposición continúa siguiendo fragmentada, no veo nada que sostenga el régimen en Siria, y por supuesto la era post-Assad será también un gran tema. Esta es la cuestión que emerge de una era post-Assad, puras interrogantes en esta situación. Y en tanto Irán y Hezbollah estén allí actuando, son tema de gran preocupación para nosotros. Así que damos en términos de recursos y de asesoramiento, bueno, creo que hay algo que hacer con el régimen de Assad. El director de Agencia Central de Inteligencia, el general David Petraeus, dice claramente la pérdida de Siria como plataforma logística y la línea de comunicación entre Líbano y el apoyo a Hezbollah sería un sustancial paso atrás para Irán, y vean por dónde van ya, en sus esfuerzos de usar a Hezbollah como su pieza de resistencia. Y esto también pone en la ecuación al cuerpo de guardias revolucionarios, la fuerza Quds, que están tratando de apoyar a Bashar al-Assad ahora. Y así se fueron, tratando de crear un caso en el apoyo del Congreso. Estas imágenes que nadie puede garantizar qué origen tiene, y tiene la advertencia, el texto que las acompaña, es de APTN, pero serían teóricamente de Damascus y Homs, y habla de la tensión en Siria. Y sobre este particular da la sensación de que los combates continúan y no parece haber otra evidencia que esa. Lo que el propio servicio indica al enviar estas imágenes es que no pueden garantizar quiénes son los que las tomaron y cuál es la credibilidad, pero la transmiten así. Mientras tanto, la situación de los enfermos a raíz de estas actuaciones de los llamados grupos terroristas por el gobierno son objeto de la atención personal en Damasco del presidente Hafez el-Assad. Y los medios de comunicación están entrando a una descarada guerra informática. ¿Recuerdan aquello del teatro de operaciones real y el teatro de operaciones paralelo o alternativo en los medios de comunicación? Bueno, ya tenemos otro a escala planetaria. Lo que se aplicó a Libia, lo que antes se aplicó a Egipto, ahora viene contra Siria. Mientras Hafez el-Assad visitaba a los heridos y sobrevivientes de los ataques de lo que el gobierno cataloga de grupos terroristas armados desde el exterior y apoyados, nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, se trasladaba a Tel Aviv y era recibido por su par, el inefable Lieberman. Westerwelle dice: nosotros discutiremos, lo cual es muy importante, el programa nuclear de Irán. Y quiero decir aquí un claro mensaje. No hay duda para nosotros, para el gobierno alemán, de que no podemos aceptar como una opción armas nucleares en manos del gobierno de Irán. No solo es una cuestión de seguridad de Israel, sino solo una cuestión de seguridad para toda la región, y es un tema para la comunidad internacional. And I want to address here a very clear message. There's no doubt for us, for the German government, that we cannot accept an option of nuclear weapons in the hands of the government of Iran. Miren la mirada de éxtasis de Lieberman, exactamente lo que desea oír Lieberman y el gobierno. Guido Westerwelle está cumpliendo en su visita. It's an issue for the world community, for the international community. Syria, like Iran, Siria como Irán son el mismo eje y son otro vínculo con la larga cadena de la coalición terrorista en el mundo, dijo. Y
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería condenar las atrocidades y la represión en Siria. El ministro ha dicho que está de acuerdo con su contraparte israelí, aquí en Tel Aviv. Estados Unidos es el autor de los complots contra Siria, dice la nueva página de Hispan TV. Irán se ha lanzado a la guerra informativa de frente, ¿no? España y nosotros vamos a potenciar nuestros lazos, Irán y España, y lo dice Ahmadinejad. Esta es la página, ha salido hoy por primera vez y lanzan un nuevo canal de 24 horas, dirigido incluso a América Latina, con cada 2 horas grandes noticieros en español incluso. Y aquí dice, bueno, esto es una ventana para la transmisión de la voz de las naciones, lo dice el presidente de la televisión iraní. Pero aquí está, fíjense qué casualidad, lo que siempre decimos, ¿no? Sahedi. Los medios de comunicación tienen el mismo impacto que un ejército, lo dice el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Recuerdan? Teatro de Operaciones Real, Teatro de Operaciones Paralelo Alternativo. Bueno, estamos en una guerra mediática a escala global, tratando de crear la masa crítica en la opinión pública para que se acepte una nueva y peligrosísima intervención. Le están cambiando el mapa a los países árabes, que son rebeldes a los intereses de las potencias occidentales y del sionismo, es decir, del gobierno de Israel. Esto es así de descarado. Y cada quien juega su ficha, es la realidad. Bueno, en medio de esta situación, ¿qué tenemos acá? La visita, y esto es muy buena noticia, continúa la visita, himno de la República Federativa de Brasil, honores a José Martí, la presidenta de la hermana república, Plaza de la Revolución. Ofrenda floral a José Martí. Estaremos a falar de direitos humanos. No Brasil, nós vamos começar. Vamos a hablar de derechos humanos en Brasil. En Brasil hablamos de derechos humanos. En los Estados Unidos, con respecto a la base que ellos llaman de Guantánamo, vamos a hablar acerca de derechos humanos en todos lados. ¿Por qué siguen en Guantánamo? Não é possível fazer da política de direitos humanos só uma El mundo necesita un compromiso, ideológico. O mundo precisa no sobre los derechos humanos como arma para batallar contra las políticas y las ideologías. El mundo necesita convencerse a sí mismo de que los países del mundo necesitan tomar responsabilidad, y eso incluye tem telhado de vidro. no tirar piedras cuando se tiene el techo de la casa de cristal. Grande ajuda que o Brasil vai dar a Cuba é contribuir para que esse processo, que é processo que eu não considero que leve La ayuda que Brasil va a darle a Cuba es contribuir con este proceso, un proceso de grandes resultados que haga frente a los problemas. Y nosotros, allí se estaba refiriendo, entre otras cosas, al tremendo proyecto del nuevo puerto marítimo de Mariel, que salieron cerca, en una época, de 125.000 cubanos en 1980, cuando dejaron la isla, los marielitos, rumbo a Estados Unidos. Un episodio que acabó volviéndose un símbolo. Y en 4 años, ahora invertirán 975 millones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el 71% lo financia. Será la obra civil en Cuba, desde el triunfo de la revolución, liderada por Fidel Castro en el 59, de mayor porte, y la instauración de una enorme infraestructura. Allí se rindió homenaje. Luego le preguntaron por el bloguero al que le dio asilo Brasil. Dice, sí, nosotros damos asilos, pero esto no significa ninguna otra cosa, y estamos muy orgullosos, y muy orgullosos seguimos. Recibida por su par, Raúl Castro,
Esta es una importantísima jugada en la política exterior independiente de Brasil. Todos los años, cuando se aproxima la Parlamento, Algunos pretenderán olvidar el pasado de guerrillera y torturada de la presidenta de Brasil, pero ni Cuba sale del socialismo, ni Dilma olvida sus antecedentes, y es casi un milagro que esté viva y que haya llegado a la presidencia después de que el primer obrero y sindicalista haya ocupado el anterior gobierno. Como se ve, está muy fluida, pero más interesante y no menos dramática la situación internacional. Creo que estamos viendo una descarada campaña a nivel planetario para crear primero la masa crítica en la opinión pública, luego fabricar el marco legal en las Naciones Unidas. No creo que puedan esta vez con Moscú, ya insinuó el veto Lavrov, lástima que no lo hicieron con Libia, ahora se dan cuenta que viene la reacción en cadena. Y por supuesto, China también tiene una interrogante, pero bastaría con el veto de Moscú. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña y muy dramática historia, como se debe venir, de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar ahí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.